El viento del amanecer soplaba sobre las murallas de Jerusalén, trayendo consigo el murmullo de un pueblo que despertaba bajo el reinado del más grande de sus reyes, David, el ungido del Señor. Las calles olían a incienso y piedra caliente, y entre los ecos del mercado y el sonido de los shofares se oía un susurro que recorría los palacios y las tiendas por igual. El profeta ha hablado. Natán. Su nombre ya cargaba peso entre los hombres y temor entre los poderosos. No era un guerrero ni un sacerdote, era algo mucho más temible, la voz de Dios entre los reyes. Había sido testigo del ascenso de David desde sus días de persecución. Había visto cómo la promesa de Dios se cumplía y cómo el trono de Israel se consolidaba bajo su mandato. Pero con la gloria, también había llegado el peligro silencioso de la comodidad, del poder, del pecado. Una mañana, mientras Natán oraba en su aposento, el Espíritu del Señor descendió sobre él con fuerza, como fuego contenido en el pecho. «Ve a mi siervo David», dijo la voz que estremecía el alma, «y dile que yo levantaré de sus lomos una casa eterna. Su trono no tendrá fin». Natán cayó de rodillas abrumado por la promesa. Era una revelación que marcaría para siempre la historia de Israel. Se vistió con su manto profético y salió rumbo al palacio, entre el polvo dorado del desierto que brillaba bajo el sol. Pero mientras caminaba, el viento cambió, y un presentimiento oscuro cruzó su corazón. Porque Natán, el profeta del pacto, no solo sería mensajero de esperanza, también sería portador de juicio. Y aquel día, sin saberlo aún, el profeta se dirigía al comienzo de su mayor prueba: enfrentarse al hombre conforme al corazón de Dios. Los días de gloria se habían convertido en días de reposo. Jerusalén prosperaba, y los enemigos de Israel eran historia contada por ancianos en las plazas. David ya no salía a la guerra. Desde su terraza, contemplaba la ciudad que había conquistado, la obra de sus manos, y el corazón del rey comenzó a confiar más en sí mismo que en aquel que lo había ungido. Una noche tibia, mientras la luna se alzaba sobre el palacio, David vio lo que ningún rey debía ver: una mujer bañándose en el silencio del jardín vecino. Su belleza no era solo física, tenía la pureza de algo prohibido, el brillo de lo que no se debe tocar. Era Betsabé, esposa de Urías el heteo, uno de los guerreros más fieles de David. El deseo se transformó en orden, y la orden en pecado. Lo que comenzó con una mirada terminó en un mensaje sellado con la muerte. David había enviado a Urías al frente de batalla, donde la espada del enemigo lo alcanzó. El rey de Israel, el músico del Señor, había manchado sus manos con la sangre de un inocente. Durante semanas, el reino siguió en aparente calma. Nadie osaba hablar. Pero en los oídos de Natán resonaban ecos invisibles. Un silencio divino, denso, inquietante. Hasta que una noche, mientras dormía, la voz de Dios quebró el silencio. Natán, mi siervo David ha pecado contra mí. El profeta despertó sobresaltado, su corazón temblaba como tambor de guerra. La voz volvió a hablar, firme como el trueno sobre el Sinaí. Ve a él, cuéntale una parábola y cuando sus labios juzguen al culpable, dile: tú eres aquel hombre. Natán sintió el peso del cielo sobre los hombros. Confrontar al rey significaba arriesgar su vida, pero callar habría sido desobedecer al Dios viviente. Así, al amanecer, el profeta se puso en marcha hacia el trono sabiendo que su voz pronto quebraría el corazón del ungido de Israel.
El trono de David se alzaba entre columnas de cedro y oro. El aire del salón estaba impregnado con incienso, pero también con una tensión invisible. Los cortesanos hablaban en voz baja. Sabían que aquel día el profeta Natán había solicitado audiencia privada con el rey. David lo recibió con una sonrisa cansada. A su lado, la lira descansaba muda como si hasta la música temiera sonar. «Habla, profeta de Dios», dijo el rey. «¿Qué mensaje traes hoy?» Natán inclinó la cabeza. Su mirada era firme, pero sus manos temblaban bajo el manto. «Mi señor el rey», comenzó, «había en una ciudad 2 hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía ovejas y vacas en gran número, el pobre solo una corderita que había criado con sus manos, que comía de su plato y dormía en su regazo como una hija para él». David escuchaba atento. Natán continuó, su voz creciendo como un fuego que buscaba consumir la mentira. «Pero un día vino un viajero a casa del rico, y éste, para dar de comer a su huésped, no tomó de sus propios rebaños, sino que robó la corderita del pobre y la preparó para el forastero». El rostro de David se endureció, se levantó del trono con furia contenida. «¡Viva el Señor!», tronó su voz, «que ese hombre merece la muerte, y deberá pagar 4 veces por la oveja que tomó, porque no tuvo compasión». Natán lo miró. Por un instante, el silencio se hizo eterno. Entonces, el profeta dio un paso al frente y, con la fuerza del cielo en la garganta, dijo las palabras que estremecerían la historia. «Tú eres aquel hombre». David se quedó inmóvil. El eco de esas palabras rebotó entre las columnas y la llama de las antorchas pareció titilar con miedo. Natán continuó. Su voz ya no era suya, sino del Dios que hablaba a través de él. «Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí por rey, te libré de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu seno, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste mi palabra?» El rey cayó de rodillas, el peso de la culpa aplastando su espíritu, pero el juicio aún no había terminado, porque la espada del Señor no se apartaría de su casa, y Natán debía anunciarlo. El silencio que siguió a la acusación de Natán fue más pesado que el bronce de las puertas del templo. David, aún de rodillas, no levantaba la vista. En sus manos temblorosas se mezclaban lágrimas con polvo. El profeta, firme, respiró hondo. La voz del Señor se alzó una vez más a través de él. «Así dice el Señor: la espada nunca se apartará de tu casa, porque me despreciaste y tomaste la mujer de Urías el Heteo para hacerla tuya». Las palabras golpeaban el corazón del rey como martillos de juicio. «Levantaré el mal contra ti desde tu misma casa», prosiguió Natán. «Delante de tus ojos tomaré a tus mujeres y las daré a otro, y él se acostará con ellas a la vista del sol». David alzó la cabeza con los ojos rojos de dolor. «He pecado contra el Señor», susurró. Por un instante, el aire pareció detenerse. Entonces la voz de Natán cambió. Ya no era de trueno, sino de misericordia. «El Señor ha perdonado tu pecado. No morirás, pero el hijo que te ha nacido morirá». El rostro de David se contrajo de angustia. Aquella sentencia era un golpe más fuerte que cualquier espada. Natán lo observó en silencio. No había orgullo en su mirada, solo el peso de un hombre que lleva mensajes del cielo, sabiendo que cada palabra puede destruir o redimir un alma. Sin decir más, el profeta se retiró del palacio. Su paso era lento, su sombra larga sobre las losas del patio real. Sabía que las palabras pronunciadas no volverían vacías. El juicio había comenzado. En los días siguientes, el niño enfermó. David oró, ayunó y lloró en el suelo, rogando por misericordia. Los siervos temían acercarse.
Jerusalén entera sabía que el rey estaba de duelo mientras su alma ardía entre culpa y fe. Y aunque al Señor había perdonado al hombre, el precio del pecado debía cumplirse. Cuando la noche cayó sobre el palacio, el llanto de David se alzó como un salmo roto, y Natán, en su casa, comprendió que había hablado no solo como profeta, sino como testigo del quebranto de un corazón conforme al de Dios. El palacio estaba en silencio, las puertas estaban cerradas, los músicos callados y hasta los sirvientes caminaban con pasos temerosos. El hijo de David y Betsabé había muerto. Por 7 días el rey no había probado alimento, ni permitido que nadie lo consolara. Pero cuando la noticia de la muerte del niño llegó a sus oídos, David se levantó del suelo. Se lavó, se ungió con aceite, y fue al tabernáculo para adorar. Los siervos lo miraban, sin entender. ¿Cómo podía adorar al Dios que le había quitado a su hijo? Pero David sabía lo que pocos hombres comprenden, que la justicia y la misericordia de Dios nunca se oponen, sino que se abrazan. Natán fue al encuentro del rey. Lo encontró postrado ante el altar, murmurando palabras entre sollozos. El profeta se arrodilló a su lado, y escuchó lo que no era un discurso ni un canto, sino una confesión del alma. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Las lágrimas del rey caían sobre la piedra, y el eco de su oración llenaba el santuario como un río. Natán cerró los ojos. Había visto reyes derrotados, ciudades destruidas, hombres castigados, pero jamás había visto un hombre tan completamente roto y al mismo tiempo tan lleno de esperanza. Esa noche, cuando David se retiró, Natán permaneció solo ante el altar. Sabía que el Señor había escuchado, que la herida del rey se convertiría en testimonio eterno. Y sin embargo, en lo profundo de su espíritu una voz susurró: el propósito no ha terminado. De la misma mujer nacerá el hijo que restaurará mi promesa. Y Natán comprendió que aún entre las cenizas del pecado, Dios seguía escribiendo una historia de redención. A desvanecerse del palacio, Betsabé, aún marcada por el dolor, halló consuelo en los abrazos de David, y una nueva vida comenzó a formarse en su vientre. El día del parto, Jerusalén amaneció con un sol sereno. Las trompetas no sonaron, pero el aire tenía algo distinto, una calma que parecía venir del cielo mismo. Cuando el niño nació, su llanto resonó fuerte, puro. David lo tomó en brazos y lo miró con ternura que no conocía culpa, sino esperanza. Lo llamaré Salomón, dijo, porque el Señor ha traído paz a mi casa. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Natán fue despertado por el Espíritu del Señor. «Ve al rey», dijo la voz divina, «y dile que he amado a ese niño. Su nombre será Jedidías, amado de Jehová». El profeta, conmovido, fue al palacio. Allí encontró a David y Betsabé observando al pequeño. La luz de una lámpara bañaba al niño y Natán sintió un estremecimiento. Aquel bebé no era solo el fruto del perdón, sino la promesa viva de que Dios no había desechado a su siervo. Natán tomó al niño en brazos y lo bendijo. «El Señor te ha llamado Jedidías», dijo suavemente, «porque Él te ama». El pequeño movió una mano como si respondiera al toque del profeta. David sonrió por primera vez en mucho tiempo. Con los años, Natán se convirtió en el consejero más sabio del joven príncipe. Le enseñó las palabras del Señor, la justicia y el temor santo. Y en secreto, guardaba en su corazón la certeza de que de aquel niño nacería la continuidad del pacto eterno prometido a David.
Pero aún no todos los enemigos del trono habían sido silenciados, y el profeta pronto tendría que proteger el futuro de Israel de intrigas más peligrosas que la espada. Los años habían marchitado la fuerza de David. Su cabello, antes oscuro como la noche sobre Sión, ahora brillaba como la plata del templo. El rey ya no marchaba al frente de sus ejércitos, ni tocaba la lira al anochecer. El peso de la edad lo mantenía en su lecho rodeado de recuerdos y de hijos que, aunque eran su sangre, no compartían su espíritu. Entre ellos, uno tramaba en secreto la corona. Adonías, hijo de Agit, hermano mayor de Absalón. Hermoso, ambicioso y sediento de poder, comenzó a proclamarse rey sin permiso del trono ni del profeta. Mandó preparar carros, jinetes y 50 hombres que corriesen delante de él, y en los valles de Jerusalén resonó el clamor: «¡Viva el rey Adonías!». Pero no todos aplaudieron. Natán, vigilante y silencioso, vio cómo la historia se repetía. Un hijo del rey buscando el poder sin la voluntad de Dios. Y una vez más, la voz del cielo lo impulsó a actuar. Corrió al aposento de Betsabé. «Hija de Israel», le dijo con gravedad, «¿no has oído que Adonías reina sin el consentimiento del rey David? Si no actuamos ahora, tú y tu hijo Salomón perecerán». Los ojos de Betsabé se llenaron de miedo, pero en su mirada ardió también una chispa de determinación. Siguiendo el consejo del profeta, entró ante el anciano rey y le recordó la promesa. «Mi señor, tú juraste que Salomón reinaría después de ti». David, fatigado, pero lúcido, asintió. Y entonces Natán entró al aposento, como respaldo divino. «Mi señor el rey, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí? Porque hoy ha sacrificado bueyes y ha convocado a los príncipes, pero a tu siervo Natán no llamó». El anciano David se incorporó con dificultad y su mirada recuperó por un instante el fuego de la juventud. «Traedme a Sadoc el sacerdote, a Natán el profeta y a Benaía hijo de Joiada», ordenó. «Llevad a Salomón sobre mi mula, ungidlo junto a la fuente de Gión y proclamad: ¡Viva el rey Salomón!». Natán inclinó la cabeza, sabiendo que la voluntad de Dios seguía su curso. El rugido del pueblo al oír el nombre de Salomón sacudió las calles de Jerusalén como un trueno santo. Y mientras Adonías huía, temiendo por su vida, el profeta observaba desde lejos cómo la profecía se cumplía. Pero aún en su victoria, Natán sabía que el trono traía tanto prueba como promesa. El sol descendía sobre los montes de Jerusalén cuando el sonido de las trompetas atravesó la ciudad. Desde la fuente de Gión hasta las murallas del palacio, el clamor del pueblo se elevaba como una ola viva. «¡Viva el rey Salomón! ¡Viva el hijo de David, escogido del Señor!». Natán caminaba entre la multitud, su manto cubierto de polvo y luz. Había visto muchas coronas, pero ninguna tan pura como aquella. Junto a Sadoc el sacerdote, vertió el aceite sagrado sobre la cabeza del joven príncipe. El aroma del ungüento llenó el aire, mezclándose con el incienso del altar portátil que ardía junto al arroyo. El aceite corría por el rostro de Salomón como un río dorado. Y el profeta, alzando la voz, proclamó: «Así dice el Señor Dios de Israel: he elegido a este hijo de David para que se siente sobre mi trono y juzgue a mi pueblo con justicia». La multitud cayó de rodillas. Los tambores resonaron, las arpas cantaron. Salomón, apenas un joven, alzó los ojos hacia el cielo, y Natán percibió en su mirada una mezcla de humildad y fuego. Sabía que en ese instante la promesa hecha décadas atrás al pastor de Belén se cumplía ante todos. Cuando regresaron al palacio, David los esperaba recostado en su lecho. El anciano sonrió al ver al hijo coronado y dijo con voz débil pero firme: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que hoy ha dado a mi hijo a sentarse en mi trono y ver mis ojos este día». Natán bajó la cabeza. Sus labios se movieron en una oración silenciosa. Había sido testigo de la caída y del perdón, del pecado y de la restauración.
y ahora, ante él, la promesa eterna de Dios brillaba en la corona de un nuevo rey. Pero mientras los cánticos celebraban la victoria, el profeta sabía que el oro del trono siempre es probado por el fuego de la sabiduría. Y pronto Salomón aprendería que reinar en el nombre del Señor no es poder, sino obediencia. Los primeros días del reinado de Salomón fueron de calma. El pueblo confiaba en él, y el trono de David estaba firme. Pero el joven rey, consciente del peso que llevaba sobre sus hombros, buscaba cada día el consejo del profeta Natán. A menudo se reunían en el pórtico del palacio, donde la brisa del amanecer movía los cortinajes dorados. Tú conociste a mi padre, sabes de su fuerza, de su caída y de su redención. ¿Cómo puede un hombre gobernar sin errar ante el Dios que todo lo ve? Natán lo observaba en silencio. En aquel rostro veía reflejado el mismo fuego que ardía en David, pero templado por la calma de quien busca sabiduría antes que poder. No temas al peso de la corona, sino al día en que dejes de buscar la voz del Altísimo. Si tu corazón se mantiene limpio, Él hará prosperar tus caminos. Pasaron los días y Salomón viajó a Gabaón para ofrecer sacrificios. Allí, entre el humo del altar y la quietud de la noche, el Señor se le apareció en sueños. «Pide lo que quieras que yo te dé», dijo la voz divina. Salomón, temblando, respondió: «Tú hiciste misericordia con mi padre David, porque anduvo en verdad y rectitud delante de ti, y ahora me has puesto por rey en lugar suyo. Pero soy un muchacho, no sé cómo entrar ni salir. Te pido, Señor, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal». El cielo se estremeció, y Dios, complacido, le dijo: «Por cuanto no pediste larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para hacer justicia, he aquí que te doy corazón sabio y entendido, como no lo hubo antes, ni lo habrá después de ti». Cuando Salomón despertó, comprendió que no había sido solo un sueño, había recibido el don divino. Al regresar a Jerusalén, Natán lo esperó en el palacio. El joven le contó lo ocurrido, y el profeta sonrió con paz en los ojos. «Entonces, hijo de David, el Señor ha respondido: gobernarás con sabiduría, pero recuerda que el sabio que olvida a Dios se convierte en necio». Aquella noche, mientras el rey dormía y la ciudad reposaba, Natán levantó sus manos al cielo y dio gracias porque había visto con sus propios ojos la promesa cumplida del Señor sobre la casa de David. Los años habían blanqueado el cabello de Natán, pero su mirada seguía firme, como el fuego que nunca se apaga en el altar del Señor. Desde las terrazas de Jerusalén observaba cómo el rugido de los martillos y el canto de los obreros llenaban el valle. Ante sus ojos se levantaba una obra que ni siquiera David había podido construir: la casa de Dios. Durante 7 años, Salomón dirigió cada detalle con la precisión de un arquitecto celestial. Los cedros del Líbano llegaban por caravanas interminables. El oro de Ofir brillaba bajo el sol, y las columnas de bronce parecían tocar el cielo. Israel entero sabía que aquel templo no era obra de un hombre, sino la señal visible del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Un día, mientras el humo de los sacrificios se alzaba, Salomón mandó a llamar a Natán. El anciano profeta entró en el recinto sagrado, aún sin techo, y miró en silencio las piedras vivas que formaban las paredes. El joven rey, ya maduro, coronado de gloria, se inclinó ante él. «Tú fuiste testigo del pecado de mi padre», dijo, «pero también de su perdón. Hoy quiero que seas testigo de su promesa cumplida». Natán sonrió, y con voz débil respondió: «Cuando David pecó, el mundo vio su caída. Pero cuando tú edifiques este templo, el mundo verá que el amor de Dios es más fuerte que el juicio». Llegó el día de la dedicación. Salomón oró ante el altar, y cuando terminó, el fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio. El pueblo cayó de rodillas, los músicos dejaron sus instrumentos, y un solo grito llenó Jerusalén: «El Señor es bueno, su misericordia es para siempre».
Natán alzó los ojos. El resplandor del fuego se reflejaba en sus pupilas cansadas, y una lágrima rodó por su mejilla. Sabía que su tarea había terminado. Había visto a la promesa nacer, caer y levantarse más gloriosa que nunca. Esa noche, mientras el humo del altar se perdía en las estrellas, el profeta comprendió que el verdadero templo no estaba hecho de piedra, sino de los corazones que el Señor había restaurado. Los días de paz habían regresado a Jerusalén. El templo resplandecía en el corazón del reino, y los muros que antes oyeron gritos de guerra, ahora resonaban con cánticos de adoración. Entre los ancianos del pueblo, uno caminaba más despacio, apoyado en su bastón de madera de olivo. Natán, el profeta del rey. Su voz ya no tronaba desde los palacios, ni llevaba juicios a los tronos, pero aún se alzaba en las reuniones de los levitas, enseñando a los jóvenes la fidelidad del Señor. No teman a los reyes, decía. Teme al Dios que los levanta y los derriba, porque el poder del hombre es como el rocío de la mañana, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Una tarde, mientras el sol caía sobre los patios del templo, Natán se sentó frente al altar. El incienso subía en espirales doradas, y su mirada se perdió entre las columnas. Recordó su juventud, el día en que Dios lo llamó, los pasos temblorosos hacia David, las lágrimas del arrepentimiento, la risa del niño Salomón y el fuego descendiendo del cielo. Cada recuerdo era una piedra más en el templo invisible que había ayudado a construir, el de la fe de Israel. Sintió entonces una calma profunda, como un manto de luz envolviendo su espíritu. El viento movió su manto y pareció oír una voz, suave y poderosa, que decía: «Bien hecho, siervo mío. Has hablado en mi nombre, has defendido mi pacto, y no has buscado tu gloria sino la mía». Natán cerró los ojos. Su bastón cayó al suelo. El incienso seguía elevándose, y su alma ascendió con él, como una llama que regresa a su origen. El pueblo lo honró como a un justo, y los escribas conservaron sus palabras junto a las crónicas de los reyes. Y aunque su voz se apagó, su legado permaneció en cada profeta que se alzó después, en cada rey que temió al Señor, en cada corazón que volvió del pecado hacia la gracia. Así terminó la vida de Natán, el profeta de David y de Salomón, el hombre que habló la verdad a los poderosos y cuya fe hizo temblar al reino, para después restaurarlo con misericordia.